En un salón amplio, lleno de planos extendidos sobre la mesa y voces que resonaban con autoridad, un hombre de cabello entrecano permanecía de pie en un rincón. Nadie le ofrecía asiento, nadie le miraba a los ojos, solo escuchaba cómo se discutían presupuestos millonarios mientras él sostenía una libreta desgastada con las manos marcadas por años de trabajo. Lo llamaron intruso, estorbo, y un gerente altanero frente a todos le pidió que saliera. En ese instante, Javier tragó saliva, respiró profundo y recordó las palabras de su madre. Hijo, la dignidad no se negocia. El que aguanta con calma, vence con firmeza. Lo que ninguno de esos ingenieros sabía era que ese hombre invisible para ellos, ese que parecía solo un obrero más, era en realidad el nuevo director de la empresa. Semanas atrás, Javier había regresado al barrio donde nació, en Iztapalapa. Caminaba por las calles estrechas con un paso pausado, como si cada esquina le hablara de su niñez. Reconocía las fachadas pintadas de colores desteñidos, los puestos de tamales al amanecer, el olor a pan recién hecho de la panadería donde solía acompañar a su padre después de una jornada dura en la obra. Habían pasado décadas, pero cada piedra parecía guardarle un recuerdo. A sus 52 años, volvía con una misión que nadie imaginaba. Su padre, don Mateo, había sido albañil. Hombre de manos ásperas y espalda encorvada por el peso de los tabiques, que nunca se quejaba. Desde niño, Javier lo acompañaba a las construcciones. Entre cubetas de mezcla y palas oxidadas, aprendió el valor del trabajo. A menudo, mientras otros niños jugaban fútbol en la calle, él escuchaba a su papá decir: «Mire, mijo, una pared bien hecha aguanta décadas, pero una hecha con flojera se cae con el primer temblor. Así es también la vida». Ese eco lo acompañaría siempre, como un ancla de sentido. Su madre, doña Carmen, era el sostén del hogar, mujer de voz dulce y carácter firme, que vendía antojitos afuera de la casa para completar el gasto. A ella le debía las lecciones de paciencia, la fe sencilla que los mantenía unidos y la certeza de que el respeto nunca debía perderse, sin importar la pobreza. Javier había llevado esas enseñanzas como brújula, incluso cuando la vida lo llevó lejos de México. Había estudiado ingeniería con gran sacrificio. Entre becas y trabajos nocturnos, logró graduarse y más tarde conseguir oportunidades en el extranjero. Durante años trabajó en diferentes países de Centroamérica y luego en Estados Unidos. Supervisaba obras grandes, pero nunca olvidaba su origen. Cada tanto enviaba dinero a sus padres y cuando lograba venir de visita, se sentaba en la azotea de la vieja casa a mirar el cielo anaranjado de la ciudad, convencido de que un día volvería de manera definitiva. Ese día llegó cuando recibió la noticia inesperada. Su antiguo mentor y socio, don Ricardo, había fallecido, dejándole como heredero mayoritario una constructora de tamaño medio en la Ciudad de México. Una empresa con décadas de historia, ubicada en un barrio popular que había levantado escuelas, hospitales y viviendas sociales. Para muchos era solo una compañía más en el competitivo mundo de la construcción. Para Javier era una herencia que significaba responsabilidad, un llamado a poner en práctica todo lo aprendido. Sin embargo, en lugar de presentarse directamente como el nuevo director, decidió observar primero. Quería entender la verdadera cultura de la empresa, sentir cómo trataban a la gente común, a los albañiles, a las secretarias. Sabía que las apariencias engañaban y que la dignidad de una organización se medía en los detalles pequeños. Por eso, optó por vestirse de manera sencilla. Pantalón de mezclilla gastado, camisa de cuadros, zapatos cómodos. Nada que llamara la atención, salvo la serenidad en sus ojos. La primera mañana que llegó a la sede, tomó el transporte público. Se sentó junto a señoras que iban al mercado con canastas, trabajadores somnolientos que cabeceaban, estudiantes con audífonos. Escuchaba los pregones de los vendedores ambulantes, el rechinido de las puertas del vagón, los aromas mezclados de café barato y tamales envueltos en hojas. Todo eso le traía una mezcla de nostalgia y gratitud. Había salido de ese mismo entorno y ahora volvía con otra misión, aunque vestido igual que antes. Al llegar, se detuvo un instante frente al edificio de la constructora. No era lujoso, pero se notaba sólido,
con muros firmes y ventanales que reflejaban el movimiento del barrio. Javier cerró los ojos y respiró hondo, como quien está a punto de cruzar un umbral definitivo. Caminó hacia la entrada, saludó al guardia con un «buenos días», pero el hombre apenas lo miró, pensando quizá que era un trabajador en busca de empleo eventual. Dentro, el ambiente era otro. Recepcionistas ocupadas, ingenieros con trajes impecables, pasillos con planos enmarcados en las paredes. Javier se presentó con calma, pidiendo hablar con los encargados. No mencionó su cargo, solo observaba. En pocos minutos notó algo que lo incomodó. La manera despectiva con la que algunos hablaban de los albañiles como si fueran piezas reemplazables. Una secretaria con mirada cansada llevaba papeles de un lado a otro. Nadie le agradecía. El eco de una risa burlona retumbó cuando un joven trajeado comentó: «Mira a ese señor, parece que viene a pedir fiado». Javier lo escuchó todo en silencio, guardando cada impresión. Ese día lo invitaron a entrar a una reunión técnica. Nadie supo bien por qué estaba allí. Pensaron que era un proveedor menor, un visitante perdido. No le ofrecieron asiento. Se mantuvo de pie, atento a cada palabra, mientras hablaban de costos, recortes y plazos. Lo que más le dolió no fueron las cifras, sino el tono con el que un gerente describía a los obreros. «Si no quieren, siempre hay más en la fila. Gente sobra». Esa frase le atravesó como un cuchillo, recordándole el rostro cansado de su padre al volver de la obra, siempre con orgullo, pero nunca con desprecio hacia nadie. El colmo llegó cuando el mismo gerente, al notar su presencia, le señaló con el dedo y dijo: «¿Y usted qué hace aquí? Esto no es un comedor comunitario. Si necesita trabajo, vaya a la entrada y deje sus datos». Hubo risas alrededor. Javier sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Recordó el consejo de su madre: respirar, observar, guardar la dignidad. Así lo hizo. En su interior, sabía que cada uno de esos gestos quedaba registrado en un libro invisible de justicia. Al salir de la sala, caminó despacio por los pasillos. En el aire flotaba un olor a café recalentado, mezclado con polvo de obra que llegaba de las botas de algunos trabajadores. Ese aroma, tan cotidiano, se convirtió para él en símbolo. Prometió que, cuando llegara el momento de rebelarse, ese mismo olor sería testigo de un cambio profundo en la empresa. Esa noche volvió a su casa con el corazón cargado. Encendió una veladora frente a la foto de sus padres y se quedó en silencio, pidiendo fortaleza. Sus pensamientos iban y venían. La humillación que había sufrido, la indiferencia de los empleados, el recuerdo de su padre mezclando cemento bajo el sol. Cerró los ojos y murmuró: «Todo a su tiempo, paciencia». Mientras la llama titilaba, Javier sintió que la vida le estaba dando una oportunidad única. Demostrar que la verdadera grandeza no está en la ropa ni en el título, sino en la manera en que uno trata a los demás. Esa convicción lo sostuvo cuando, al día siguiente, volvió a la empresa con la misma ropa sencilla y la misma calma en la mirada. En ese instante, sin que nadie lo supiera, comenzaba una historia que pondría de cabeza la jerarquía de todo un mundo. La mañana siguiente, Javier regresó a la constructora con la misma calma, el mismo paso firme y discreto. Aún llevaba aquella camisa de cuadros sencilla, los zapatos que ya habían visto muchas calles y una mochila gastada. En su interior ardía la memoria de la reunión del día anterior, las risas, el dedo acusador, la indiferencia. Recordaba cada gesto con una mezcla de dolor y serenidad. No buscaba venganza, buscaba verdad. Quería conocer hasta el último rincón de aquella empresa que ahora le pertenecía, aunque nadie lo supiera. Al llegar a la entrada, el guardia lo miró otra vez con desdén. Ni un saludo, solo un movimiento seco de la cabeza. Javier respondió con un «buenos días», que quedó suspendido en el aire, sin eco. Esa falta de cortesía no lo sorprendió. Había aprendido que la forma en que una persona trata a quien cree inferior dice más de su carácter que de su cargo. Y él, con paciencia, iba tomando nota en su memoria,
como si fuera un cuaderno invisible. Ese día decidió recorrer las áreas menos visibles. Bajó a los talleres donde los obreros guardaban sus cascos y herramientas. El olor a cemento fresco y a sudor impregnaba el ambiente. Allí escuchó conversaciones distintas. Hombres preocupados porque el pago de la quincena se había retrasado. Uno que contaba que su hijo necesitaba medicinas y no sabía cómo comprarlas. Otro que compartía su comida con un compañero que no llevaba nada. Había solidaridad, pero también resignación. Javier los miraba con respeto, reconociendo en cada uno el reflejo de su padre. De pronto, una voz interrumpió su observación. ¿Y usted, señor?, preguntó un joven con casco amarillo, los ojos cansados pero curiosos. ¿Vino a pedir chamba? Javier sonrió con suavidad. No exactamente, solo estoy viendo cómo trabajan aquí, cómo se organizan. El muchacho se encogió de hombros. Pues, ya sabe, nosotros le echamos ganas, pero arriba, allá en las oficinas, ni nos miran. Para ellos somos números. Ese comentario le dolió más que cualquier burla de la víspera. Lo dijo con tanta naturalidad, con una aceptación tan triste, que Javier sintió el peso de la injusticia. No respondió, solo puso una mano en el hombro del joven y asintió, como quien comprende sin necesidad de palabras. Esa pequeña interacción fue una primera chispa de conexión, un recordatorio de que detrás de cada cifra había historias reales. Horas después, volvió a subir a las oficinas. Quería asistir de nuevo a una reunión. El gerente que lo había humillado el día anterior lo vio entrar y frunció el ceño. ¿Otra vez usted?, soltó con fastidio. Ya le dije que aquí no regalamos sillas. Algunos rieron otra vez. Javier respiró profundo. Una parte de él quería decir quién era, ponerlos en su lugar. Pero otra parte, más fuerte, lo contuvo. Había aprendido que las máscaras caen por sí solas si uno espera el momento adecuado. Y así lo hizo. Se mantuvo de pie, observando. Mientras hablaban de recortes, de acelerar plazos sin importar condiciones, Javier notó cómo una secretaria entraba con bandeja de café. Nadie le agradeció, ni una mirada. Ella, con las manos temblorosas, dejó las tazas sobre la mesa. Javier fue el único que le dirigió un gracias, señorita. Ella lo miró sorprendida, casi con gratitud silenciosa. Ese detalle, tan simple, resonó en él como una victoria pequeña, un recordatorio de que la dignidad se siembra en los gestos mínimos. La tensión crecía. El gerente, un hombre de traje impecable llamado Esteban, aprovechaba cada oportunidad para ridiculizarlo. Mire, si anda buscando trabajo, tal vez pueda cargar sacos, pero aquí no pintan los curiosos. Javier aguantó, recordando otra vez la voz de su madre. Hijo, no contestes con rabia, porque el tiempo se encarga de poner a cada quien en su sitio. Y en su interior, el olor a café recalentado, ese mismo que impregnaba la sala, le recordó que estaba allí por algo más grande que su orgullo. En medio de la reunión ocurrió algo inesperado. Una carpeta con planos cayó al suelo y varios documentos se desordenaron. Mientras los ingenieros se miraban entre sí, molestos por el retraso, Javier se inclinó con calma y recogió cada hoja, organizándolas con precisión. Sus manos, acostumbradas desde joven a leer medidas y entender estructuras, identificaron de inmediato un error en uno de los planos. No dijo nada, solo levantó la carpeta y la entregó al responsable con una mirada firme. El ingeniero lo tomó de mala gana, sin darse cuenta de la corrección que Javier había hecho al colocar el plano correcto arriba. Esa fue su primera microvictoria. Nadie lo notó, pero él sabía que había dejado una huella silenciosa. Sonrió apenas, con humildad. Al salir de la sala, escuchó murmullos. ¿Quién será ese viejo? Parece un obrero, pero habla distinto. Raro, ¿no? Javier caminó despacio hacia el pasillo. El corazón le latía fuerte, no por miedo, sino por una mezcla de indignación y esperanza. Sabía que las máscaras caerían pronto, pero quería dar tiempo. Necesitaba ver hasta dónde llegaba el desprecio, hasta qué punto se había corrompido la cultura de la empresa que ahora debía guiar. Esa tarde, en la pequeña casa que había alquilado cerca del barrio, encendió otra veladora.
El resplandor iluminaba los retratos de sus padres, que aún conservaba con cariño. Se sentó en silencio, repasando mentalmente todo lo visto. Pensó en los obreros que compartían su comida, en la secretaria ignorada, en el guardia que ni saludaba, y sobre todo, en el joven del casco amarillo, con sus palabras llenas de resignación. Para ellos, somos números. Esa frase no se le borraba de la mente. Mientras el aroma de café viejo aún parecía flotar en sus recuerdos, Javier se prometió que esa empresa volvería a tratar a cada persona como ser humano. No importaba cuán largo fuera el camino, él estaba decidido. La noche avanzó y en medio del silencio escuchó a lo lejos el canto de un gallo rezagado. Sonrió, recordando su niñez. El eco de Iztapalapa lo acompañaba incluso en los momentos más difíciles. Cerró los ojos y murmuró: todo llegará a su tiempo. Todo. La siguiente mañana traería nuevas pruebas, nuevas humillaciones quizá, pero también la posibilidad de dar un paso más hacia el desenlace que cambiaría la historia de todos, y mientras apagaba la veladora con un suspiro, sintió en su pecho una paz serena, como si sus padres lo acompañaran en cada decisión. En ese instante comprendió que no estaba solo. La mañana siguiente amaneció fresca, con un cielo gris que prometía lluvia. Javier se levantó temprano, preparó un café sencillo y salió rumbo a la constructora. El eco del día anterior lo acompañaba, las burlas, la indiferencia, pero también aquella frase del joven obrero que aún le dolía: para ellos somos números. Esa herida invisible lo mantenía alerta. Sabía que debía resistir un poco más antes de revelar su identidad. Al llegar, notó que el guardia ni siquiera lo miró, solo dejó pasar a los ingenieros trajeados mientras a él lo detuvo con un gesto brusco. ¿Y ahora qué?, gruñó el vigilante. ¿Todavía anda aquí? Javier respondió con calma. Sí, vengo a observar, a aprender un poco. El guardia bufó, pero lo dejó pasar. Esa falta de respeto era otra señal que guardó en silencio, como si escribiera en su memoria un diario invisible de injusticias. Esa mañana decidió acercarse a la obra en construcción más cercana, una vivienda social que la empresa levantaba en las afueras del barrio. Allí el ambiente era distinto, el ruido de martillos, el olor a mezcla fresca, el sol golpeando sobre cascos amarillos. Los obreros trabajaban con esfuerzo, muchos sin guantes ni equipo adecuado. Javier sintió un nudo en la garganta. Sabía que había presupuesto suficiente para mejores condiciones, pero sospechaba que alguien recortaba lo esencial. De pronto, escuchó un grito de enojo. Un capataz regañaba a un albañil mayor, un hombre de cabello cano y piel curtida. «Apúrese, don Ernesto, aquí no estamos para perder el tiempo». El anciano bajó la mirada, cargando tabiques con dificultad. Javier se acercó. «¿Quiere que le ayude, don?», le ofreció. El hombre lo miró sorprendido. «Gracias, joven». «Bueno, señor», corrigió al notar sus canas. «No se moleste, yo puedo». Pero Javier insistió y entre los dos acomodaron los bloques. Esa acción despertó miradas curiosas. Nadie entendía por qué un desconocido, vestido tan sencillo, se ensuciaba las manos con ellos. Para Javier era natural. Lo había hecho toda la vida junto a su padre. Al terminar, don Ernesto suspiró. «A veces pienso que ya no sirvo para esto, pero la necesidad manda». Javier le dio una palmada en el hombro. «Sirve más de lo que imagina. Su experiencia es un tesoro que no deberían desperdiciar». El anciano sonrió con tristeza, como quien escucha una verdad olvidada. En ese instante, Javier comprendió que la empresa había perdido el rumbo, no valoraba a su gente. Esa certeza lo fortaleció. Horas después, regresó a la oficina principal. En los pasillos, el olor a café recalentado lo recibió otra vez, recordándole la promesa silenciosa que había hecho: transformar aquel lugar. Subió las escaleras y al pasar cerca de la sala de juntas, escuchó su nombre. «Ese viejo extraño anda rondando otra vez», decía Esteban, el gerente. «No sé quién lo deja entrar. Parece mendigo». Hubo risas contenidas. Javier apretó los labios, pero no entró. Prefirió caminar hasta el área de administración. Allí conoció a alguien inesperado. Una mujer de unos 50 años, cabello recogido y mirada firme, llamada Teresa.
Era la contadora de la empresa. Lo vio parado y le sonrió con cortesía. ¿Busca a alguien, señor? Javier respondió con sinceridad. Solo trato de conocer cómo funciona todo aquí. Teresa lo observó con interés. Pues funciona más o menos. Hay cosas que no cuadran, pero no siempre se puede hablar. Esa frase despertó su atención. No quiso presionar, pero intuyó que ella guardaba secretos importantes. Algo en su tono revelaba inconformidad, quizá dolor. Mientras hablaban, Esteban apareció de repente. «Ah, con que aquí está otra vez», dijo con voz burlona. «Señora Teresa, no pierda tiempo con este personaje». Teresa frunció el ceño. «No es ninguna molestia», respondió con dignidad. «Solo conversábamos». Esteban bufó y se retiró. Javier agradeció a Teresa con una sonrisa. Ese breve gesto de respeto lo reconfortó. Al menos alguien en esa oficina aún sabía mirar con humanidad. Al final del día, Javier salió al barrio y se detuvo frente a una fondita donde vendían caldo de pollo. El vapor salía por la ventana, mezclándose con el olor a tortillas recién hechas. Se sentó en una mesa sencilla y pidió un plato. Mientras comía, pensaba en lo vivido. El anciano obrero humillado, Teresa con su mirada de verdad oculta, Esteban cada vez más altanero. De repente escuchó a dos hombres en la mesa de al lado hablar de la constructora. «Dicen que la empresa va a cambiar de dueño», comentó uno. «Pues ojalá, porque con Esteban al mando, todo se está viniendo abajo». Javier se quedó inmóvil. Nadie sabía aún quién sería ese dueño, pero la expectativa ya circulaba. Eso significaba que el momento de revelarse se acercaba, aunque todavía no era el tiempo. Esa noche, de vuelta en su casa, encendió otra veladora. El resplandor iluminaba la cocina modesta, impregnada con el aroma persistente del café que había preparado temprano. Se sentó frente a la foto de sus padres y les habló en voz baja. «Hoy conocí a un obrero mayor, igual que papá. Lo tratan como si fuera estorbo, pero sigue de pie. También hablé con una contadora honesta, que parece cargar secretos. Sé que debo aguantar un poco más. El momento llegará». Se quedó largo rato en silencio, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina de la casa vecina. Ese sonido, tan familiar en su infancia, lo envolvió como un manto de nostalgia. Recordó cuando corría bajo la lluvia descalzo, mientras su madre lo llamaba a resguardarse. La memoria lo llenó de ternura y fuerza. Al día siguiente, lo esperaba una nueva reunión en la constructora. Esteban ya no se conformaría con humillarlo en voz baja. Ahora lo pondría en evidencia frente a todos, dispuesto a ridiculizarlo de manera abierta. Javier lo presentía, como quien huele la tormenta antes de que caiga el trueno. Y mientras apagaba la veladora con un suspiro, supo que esa jornada sería decisiva. Algo iba a cambiar para siempre. La lluvia había limpiado el aire de la ciudad, y la mañana amaneció con un brillo especial. Javier se puso la misma ropa sencilla de siempre, tomó su mochila y salió rumbo a la constructora. En su mente resonaban los recuerdos de la víspera, el cansancio de don Ernesto cargando tabiques, la mirada honesta de Teresa y la sombra arrogante de Esteban, que ya planeaba otra humillación pública. Al llegar al edificio, respiró profundo. El guardia apenas lo miró, como si ya se hubiera resignado a su presencia. Javier subió las escaleras lentamente, con la calma de quien sabe que cada paso lo acerca al desenlace. El aroma a café recalentado impregnaba el pasillo, esa mezcla amarga que se había convertido en su símbolo de resistencia. Al entrar en la sala de juntas, lo recibió un murmullo general. Varios ingenieros lo observaron con desdén. Esteban, de pie junto a la pantalla, sonrió con ironía. «Miren quién llegó otra vez, el observador misterioso. ¿No tiene casa?». Algunos rieron. Javier no respondió, solo ocupó un rincón, de pie como siempre. Su silencio incomodaba más que cualquier palabra. La reunión comenzó con gráficas y presupuestos. Hablaban de reducir gastos en seguridad y equipo, de recortar a los obreros más antiguos. Javier sentía un ardor en el pecho. Pensaba en don Ernesto, en tantos hombres que habían dado su vida entera a la construcción. Tragó saliva, conteniéndose. De pronto, Esteban lanzó un comentario venenoso. «Claro, a los que ya no rinden los mandamos a su casa. ¿Para qué seguir cargando lastres?». Ese fue el golpe final. Javier apretó los puños, recordando la voz de su madre. «Hijo, paciencia. Pero cuando llegue el momento,
Hablé con firmeza, sin miedo. Entonces ocurrió la primera sorpresa. Teresa, la contadora, levantó la mano. Con todo respeto, ingeniero Esteban, dijo con voz clara. No son lastres, son personas. Y muchos de ellos han trabajado más que cualquiera de nosotros aquí arriba. El silencio se extendió en la sala. Esteban la miró con desprecio. Señora Teresa, no dramatice. Usted encárguese de sus números. Javier observaba en silencio, pero por dentro agradecía el valor de aquella mujer. Era la primera grieta en el muro de indiferencia. La tensión creció. En un descuido, uno de los planos proyectados mostró un cálculo equivocado. Esteban, confiado, continuó sin notarlo. Javier lo vio de inmediato. Un error que pondría en riesgo la estructura de la obra. Miró alrededor. Nadie decía nada. Respiró profundo y alzó la voz por primera vez en días. Ese cálculo está mal, dijo con serenidad. Si siguen así, esa pared no resistirá ni un temblor. Todos se giraron hacia él, sorprendidos. Esteban lo fulminó con la mirada. ¿Usted qué va a saber de ingeniería? Usted es un obrero que ni invitado está. Javier sostuvo su mirada sin titubear. Lo sé porque llevo 30 años construyendo y revisando estructuras, y porque aprendí desde niño que una pared mal hecha se derrumba, igual que una empresa que olvida a su gente. Hubo un murmullo incómodo. Algunos ingenieros se inclinaron sobre los planos, revisando. Descubrieron que Javier tenía razón. El error era real. Esteban enrojeció, pero no admitió nada. Una casualidad. Hasta un reloj descompuesto acierta 2 veces al día, dijo, intentando restarle importancia. Javier no respondió. Había logrado lo que quería, una pequeña victoria, sembrar la duda en las mentes de los presentes. La reunión terminó en un ambiente tenso. Al salir, Teresa lo alcanzó en el pasillo. «Usted no es lo que parece», le dijo en voz baja. «¿Quién es en realidad?» Javier la miró con serenidad. «Alguien que quiere ver cómo tratan aquí a la gente. Eso es suficiente por ahora». Ella lo observó con respeto, como si comprendiera que había mucho más detrás de aquel hombre silencioso. Esa tarde, Javier bajó otra vez a la obra. El sol ya caía, pintando el cielo de naranja. Encontró a don Ernesto sentado en un bloque de cemento, jadeando. Le ofreció agua y se sentó a su lado. «Hoy me llamaron estorbo», confesó el anciano, «pero yo sigo aquí porque no sé hacer otra cosa». Javier lo miró con ternura. «Usted no es un estorbo, don Ernesto. Es la base de todo esto. Sin usted y sin los que ponen el ladrillo, nada existiría». El anciano lo miró sorprendido, con los ojos húmedos. «Hace mucho que nadie me dice algo así. Gracias, joven». Ese encuentro lo marcó profundamente. Al caminar de regreso a casa, el olor a mezcla fresca y a café viejo se mezclaban en su memoria. Era como un recordatorio doble. La dureza del trabajo y la amargura del desprecio, pero también la esperanza de cambiarlo todo. Esa noche, frente a la veladora encendida, Javier reflexionó. Había llegado el momento de empezar a actuar, no solo de observar. No podía seguir callando mientras hombres como Esteban pisoteaban la dignidad de tantos. El recuerdo de su padre, la paciencia de su madre y la mirada cansada de don Ernesto lo empujaban hacia adelante. El sonido lejano de un organillero que pasaba por la calle lo envolvió en nostalgia. Ese mismo sonido había marcado su infancia en Iztapalapa. Cerró los ojos y dejó que la música mecánica, llena de melancolía, le recordara quién era y de dónde venía. Cuando abrió los ojos, la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, Esteban intentaría humillarlo de nuevo, pero esta vez Javier no solo resistiría, daría un paso al frente que cambiaría para siempre el rumbo de aquella empresa. Y mientras apagaba la veladora con un soplo suave, murmuró con firmeza: «Ya es hora de levantar los cimientos de la verdad». El amanecer llegó con un aire distinto, cargado de expectativa. Javier se vistió como siempre, con ropa sencilla, pero dentro de él algo había cambiado. Ya no era solo un espectador silencioso, era un hombre decidido a revelar la verdad. Mientras caminaba rumbo a la constructora, recordó la frase de su madre: «Cuando uno defiende la dignidad, no camina solo, camina con todos los que ya no tienen voz». Al llegar, notó un murmullo especial en la obra. Los obreros comentaban entre sí. Ese hombre extraño corrigió al ingeniero.
decían algunos. ¿Y si realmente sabe más de lo que aparenta?, preguntaban otros. Don Ernesto lo saludó con una sonrisa cansada, como si ya intuyera que aquel día no sería como los demás. La reunión de la mañana empezó con un aire tenso. Esteban estaba decidido a recuperar su autoridad, y se notaba en la manera en que caminaba por la sala, golpeando la mesa con los dedos. «Hoy vamos a aclarar las cosas», anunció con tono desafiante. «Aquí nadie viene a dar lecciones sin título». Javier permaneció de pie en su rincón, en silencio. El murmullo de papeles, el aroma a café amargo y el zumbido del proyector llenaban el ambiente. Esteban proyectó nuevos planos y miró directamente a Javier. «A ver, misterioso, ya que le gusta corregir, dígame qué opina de esto». Todos voltearon hacia él. Javier respiró profundo, se acercó a la pantalla y señaló un punto. «Aquí falta un refuerzo. Si no lo ponen, esa losa se agrietará con el tiempo». Hubo un silencio pesado. Los ingenieros se inclinaron sobre el plano, revisando con rapidez. Otra vez, Javier tenía razón. Teresa lo confirmó con voz firme. «El cálculo está incompleto». Un murmullo recorrió la sala. Esteban apretó la mandíbula. «Basta», exclamó. «No pienso seguir escuchando a un intruso». Se acercó a Javier, lo miró con arrogancia y le dijo en voz baja, pero que todos escucharon: «Usted no es nadie aquí. Solo un viejo obrero con delirios de grandeza». Javier sostuvo su mirada. No había rabia en sus ojos, solo una serenidad profunda. «Se equivoca, Esteban. Soy alguien que conoce cada ladrillo de esta empresa. Y más pronto de lo que cree, todos aquí sabrán quién soy en realidad». La sala quedó helada. Teresa lo miró con asombro. Los ingenieros intercambiaron miradas nerviosas y Esteban soltó una carcajada forzada. «¿Qué insinúa? ¿Que es dueño de algo?». Javier no respondió. Tomó sus cosas y salió, dejando tras de sí un silencio cargado de sospechas. Al bajar a la obra, los obreros lo rodearon. Querían saber más, pero él solo sonrió y dijo: «Pronto, compañeros. La verdad siempre se construye ladrillo por ladrillo». Ese mismo día, la empresa recibió la noticia de que el consejo directivo haría una visita sorpresa a la obra. Era algo inusual, y Esteban se sintió inquieto. Ordenó limpiar todo, esconder los defectos y mostrar solo lo que brillaba. La tarde llegó con el sol cayendo lento. Javier, de pie junto a los obreros, observó cómo varios autos de lujo entraban al estacionamiento. De los vehículos bajaron 3 directivos de la compañía, hombres de traje impecable. Uno de ellos era el presidente del consejo. Todos se alinearon para recibirlos. Esteban tomó la palabra, inflando el pecho. «Bienvenidos, señores. Todo está bajo control. Esta obra será un éxito». El presidente del consejo lo escuchaba con frialdad. Su mirada recorría cada detalle, como si buscara algo más allá de las palabras. En un momento, se detuvo. Había reconocido a Javier entre los obreros. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Javier», dijo en voz alta, avanzando hacia él. «¿Qué hace usted aquí vestido así?». Todos quedaron paralizados. Esteban frunció el ceño, confundido. Teresa abrió los ojos, comprendiendo de golpe que aquel hombre humilde no era quien parecía. Javier dio un paso al frente. Su voz resonó con calma, pero firme. «Estoy aquí para ver cómo se trata a los trabajadores, cómo se respetan o se pisotean sus derechos. Vine sin anunciarme, porque quería la verdad sin máscaras». El murmullo fue inmediato. Los obreros se miraban entre sí, algunos con sonrisas de satisfacción. Los ingenieros quedaron mudos. Esteban tartamudeó, buscando palabras. «¿Pero quién es usted realmente?». El presidente del consejo habló antes que Javier. «Él es Javier Méndez, el nuevo director general de la constructora, nombrado hace un mes en la última asamblea». La sala entera se congeló. El eco de esas palabras fue como un derrumbe. Esteban palideció, incapaz de reaccionar. Teresa llevó la mano a su boca, incrédula. Don Ernesto, desde abajo, dejó caer la herramienta que sostenía. Javier miró a todos con serenidad. «Sí, soy el nuevo jefe, pero antes que eso, soy un hombre que nunca olvidó de dónde viene. Caminé con ustedes, bebí el mismo café amargo, respiré el mismo polvo y escuché cada palabra de desprecio. Y lo hice porque no quiero ser un jefe ciego». Un silencio reverente lo envolvía. «A partir de hoy», continuó, «esta empresa no volverá a ser un lugar donde se humille a nadie. El respeto será el primer cimiento de cada obra».
Los obreros comenzaron a aplaudir tímidamente, hasta que el aplauso se volvió un rugido colectivo. El eco retumbaba en las paredes grises, como si la misma construcción celebrara. Esteban intentó acercarse. «Señor Méndez, yo no sabía». Javier lo miró fijamente. «Eso es lo peor, Esteban». No quiso saber. No le importó ver el cansancio de los demás, ni escuchar las voces que clamaban justicia. Usted eligió la soberbia. Esteban bajó la cabeza, derrotado. Mientras tanto, Teresa se acercó con lágrimas en los ojos. «Perdóneme si alguna vez dudé. Usted cambió todo en unos días». Javier le tomó la mano con respeto. «No hay nada que perdonar. Usted fue de las pocas que se atrevió a hablar». El presidente del consejo observaba en silencio, con una leve sonrisa. Sabía que la empresa estaba en buenas manos. Esa noche, Javier volvió a casa. Encendió la veladora frente a la imagen de la Virgen y murmuró: «Gracias, madre. Gracias, padre. Hoy cumplí lo que me enseñaron. Nunca olvidar a los míos». El organillero volvió a pasar en la calle, tocando la misma melodía melancólica. Pero esta vez, en lugar de nostalgia, la música le sonó a esperanza. La ciudad seguía igual, con su ruido, su polvo y sus contrastes. Pero en el corazón de Javier y en el de todos los que lo habían acompañado, algo había cambiado para siempre. El hombre que trataron como un mendigo resultó ser el jefe que devolvería la dignidad a todos. Los días siguientes a la revelación fueron como un río desbordado dentro de la empresa. El rumor se extendió por todos los pisos, por las cuadrillas de albañiles y hasta por las oficinas más apartadas. El hombre humilde al que muchos habían ignorado era, en realidad, el nuevo director general. Los obreros hablaban con orgullo, como si la justicia por fin hubiera tocado su puerta. «Ese señor no se nos olvida», decían. «Caminó entre nosotros como uno más». Las secretarias comentaban en voz baja, con una mezcla de sorpresa y alivio: «Quizá ahora sí tengamos horarios más humanos». En contraste, algunos ingenieros se mostraban tensos, incapaces de borrar la vergüenza de haberlo tratado con desprecio. El eco de su propia conducta los perseguía en cada pasillo. Javier, sin embargo, no buscaba venganza. Su mirada estaba puesta en el futuro. Convocó a todos los empleados a una asamblea general. La noticia generó expectación. Nadie recordaba un director que quisiera escuchar a todos, desde el que llevaba corbata hasta el que mezclaba cemento. El día señalado, el auditorio de la empresa se llenó por completo. El aire olía a café recién colado y a nervios colectivos. Los obreros ocuparon las filas traseras, con las manos aún marcadas de cal y polvo. Las secretarias se sentaron al frente, apretando libretas contra el pecho. Los ingenieros llegaron con trajes impecables, intentando conservar una autoridad que parecía resquebrajarse. Javier subió al estrado vestido igual que siempre: pantalón sencillo, camisa clara, sin corbata. El murmullo cesó de inmediato. Miró el rostro de cada uno y por un momento recordó a su padre, con la pala al hombro y la frente cubierta de sudor. Recordó también a su madre, doblando ropa en silencio y murmurando rezos al terminar el día. «Compañeros», empezó con voz serena, «hoy no vengo a hablar como jefe, vengo a hablar como uno de ustedes». Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. «Sé lo que es cargar bultos de cemento. Sé lo que es que no te ofrezcan ni una silla en una reunión. Sé lo que es sentirse invisible. Lo sé porque lo viví aquí, entre ustedes. Y lo viví porque quería mirar la verdad sin disfraces». Un silencio respetuoso lo envolvía. Solo se escuchaba, a lo lejos, el golpeteo rítmico de un martillo en la obra contigua, como acompañando sus palabras. Vi como algunos eran tratados con desprecio, como si fueran menos que otros. Vi injusticias en los sueldos, largas horas que roban la vida familiar, y un ambiente donde se teme hablar. Eso se acabó. Desde hoy, esta empresa tendrá un nuevo rostro. Un aplauso espontáneo brotó desde las filas traseras, creciendo hasta llenar la sala. Javier levantó la mano, pidiendo calma. El respeto será el primer ladrillo de cada proyecto. Habrá aumentos justos para los obreros, horarios dignos para las secretarias, oportunidades de crecimiento para los jóvenes ingenieros. Y a quien piense que la soberbia tiene lugar aquí, le digo con claridad, no cabrá en nuestra nueva construcción. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. Había esperado años para escuchar algo así.
Don Ernesto, sentado al fondo, apretó los puños con emoción contenida. Esteban, en cambio, permanecía rígido, con el rostro pálido. Sabía que su tiempo de dominio había terminado. Javier, con tono firme pero sereno, agregó: «Esta empresa no es mía, es de todos. Cada ladrillo lleva la huella de muchas manos. Si uno solo de ustedes es humillado, todos perdemos. Pero si caminamos juntos, seremos invencibles». El auditorio estalló en aplausos, esta vez con gritos de entusiasmo. El eco rebotaba en las paredes como un canto colectivo. Los días siguientes confirmaron que no eran solo palabras. Javier recorrió cada área, estrechando manos, escuchando historias, tomando notas. Implantó programas de capacitación para los obreros, seguros de salud para las familias y un reglamento que prohibía las humillaciones y garantizaba igualdad de trato. El cambio fue lento, pero visible. El ambiente en la empresa se transformó. Don Ernesto, que pensaba en jubilarse, decidió quedarse un poco más, motivado por la esperanza de ver ese renacer. Teresa se convirtió en su mano derecha, coordinando proyectos con un liderazgo humano. Un sábado por la mañana, Javier regresó a Iztapalapa. Caminó por las calles polvorientas de su infancia, saludando a vecinos que aún lo recordaban como el hijo del albañil. En la vieja casa, encendió otra vez la veladora frente a la Virgen. Susurró una oración: «Gracias por darme la fuerza de esperar y de hablar en el momento justo». El organillero volvió a pasar, con la misma melodía que había acompañado sus dudas en los días más difíciles. Esta vez, Javier lo saludó con un gesto agradecido, como si aquella música se hubiera convertido en el símbolo secreto de su camino. Con el tiempo, su historia se volvió conocida más allá de la empresa. En el barrio se decía: «Ese hombre que trataron como un mendigo es el jefe que no se olvidó de su gente». Y aunque muchos lo miraban con admiración, Javier seguía tomando transporte público de vez en cuando, mezclándose entre la multitud. Lo hacía para recordar de dónde venía, para no dejar que el poder lo encerrara en torres de vidrio. A veces, sentado en el vagón del metro, observaba a la gente cansada rumbo al trabajo y pensaba: «Cada uno de ellos lleva una batalla invisible. Mi deber es que al menos dentro de mi empresa no tengan que pelear también por dignidad». Una tarde, al recorrer una de las obras más grandes que dirigía, se detuvo frente a un muro recién levantado. Pasó la mano sobre el cemento fresco y respiró el olor a mezcla. Ese olor, ancla de toda su vida, lo acompañaría siempre como recordatorio de lo que realmente significa construir, no solo edificios, sino respeto, esperanza y comunidad. Los obreros lo miraban con confianza. Uno de ellos, joven, se le acercó tímidamente. «Don Javier, ¿de veras cree que un muchacho como yo puede llegar a ser ingeniero?». Él sonrió con ternura. «Claro que sí. La única diferencia entre usted y yo es el tiempo. Lo demás se construye día a día». El muchacho lo miró con ojos brillantes, como quien recibe un legado. Así, poco a poco, Javier dejó de ser visto como un director más. Se convirtió en símbolo de que la dignidad no se compra con títulos ni trajes, sino que se gana con memoria, paciencia y fe. En su última visita al barrio, al pasar por la casa vacía de sus padres, se detuvo un momento. El viento movía la vieja cortina de la ventana. Cerró los ojos y sintió, como un susurro, la voz de su madre: «Hijo, nunca olvides que la paciencia también construye». Él sonrió, con los ojos húmedos, y siguió su camino, porque el hombre que un día fue tratado como un mendigo había demostrado que la verdadera riqueza es caminar con la frente en alto y la memoria viva en el corazón. Y esa huella, más fuerte que el concreto, quedaría para siempre. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.